Hola, hoy te voy a platicar sobre el gran tesoro que encontró Vasco de Quiroga. A lo mejor mucho has escuchado de él, pero poco en relación a ese tesoro que encontró aquí en tierras mexicanas. Pues te iniciaré platicando que allá por el siglo XVI muchos hombres deseaban venir a lo que ellos llamaban las Indias, que son las Américas, para hacerse muy ricos. Se hablaba del Dorado, aquella ciudad en la que todo era de oro y que se encontraba muy fácilmente. Por eso muchos vinieron y aquí entró la avaricia, el deseo de poder, de tener, pese a destruir a los indígenas. Dentro de estas avaricias, pues tenemos Hernán Cortés, al que inclusive se le hace un juicio de residencia. Y por tal motivo, ante esa situación, la corona, dirigida por Carlos V, decide mandar un gobierno para que controlara a los conquistadores. Y ese gobierno sería la Real Audiencia, la primera dirigida por Nuño de Guzmán. Pero la realidad fue otra. La ambición, el poder nuevamente, hace que estos hagan una verdadera vida funesta para los nativos. Hicieron esclavitud, matanza, explotación, entre otras cosas. Y hubo un hombre, Fray Juan de Zumárraga, que venía como obispo y como defensor de los indios para protegerlos de esas situaciones tan contrarias. Pero pues no le fue fácil. Inclusive a sus sacerdotes les mataban, les aprisionaban, los golpeaban, no los dejaban ni siquiera predicar, a tal grado que Fray Juan de Zumárraga escribe una carta a Carlos V. Bueno, escribió varias, pero una de ellas en la que va a decir que si no toma carta en asuntos la monarquía española, pues todos los misioneros se van a tener que regresar porque no podían realizar ahí su actividad. Ante esto, España decide pues enviar una nueva audiencia y crear el virreinato. La segunda audiencia, ahora iban a buscar hombres que realmente fueran íntegros, honestos, respetuosos, que tuvieran muchas virtudes. Entre ellas van a encontrar a Vasco de Quiroga. De ahí va a salir, el cual es un personaje que es abogado, estudió en la universidad y trabajó en la corte. Era muy reconocido su integridad, su justicia, su lealtad, su honestidad, y por ello es enviado como oidor para establecer las normas necesarias, ese sistema jurídico necesario en las nuevas tierras. Es así como Vasco de Quiroga llega a tierras mexicanas, el cual se va a encontrar con esa explotación de los nativos e inmediatamente va a buscar la manera de ayudarlos. Y la forma, una de tantas, es que crea a 2 leguas de la Ciudad de México el primer hospital, que se le va a llamar Hospitalito, que va a atender precisamente las necesidades del pueblo indígena. Tan fue el éxito de este primer lugar que muchos indígenas dejaban sus casas en la Ciudad de México y se iban a vivir cerca del Hospitalito. Inclusive fue acusado Vasco de Quiroga de provocar el despoblamiento de la Ciudad de México.
Posteriormente fue enviado a Michoacán, en donde la situación pues no era igual porque era peor. Nuño de Guzmán, nuevamente, ese personaje, pues va a conquistar las tierras de Michoacán y en su paso destruye, esclaviza, asesina, etcétera, 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 a los purépechas y a los tarascos. Ante esa situación llega Vasco de Quiroga y a emprender ahí su labor en beneficio de los naturales. Y es en este lugar, en Michoacán, en donde va a encontrar ese gran tesoro. Ese tesoro del que te empecé a platicar. ¿Cuál es ese tesoro? Bueno, si tú lees por ahí los evangelios, nos van a mencionar que el reino de los cielos se parece a un gran tesoro, que el que lo encuentra vende todo lo que tiene, compra el terreno y se adueña del tesoro. Pues así, Vasco de Quiroga, al encontrar ahí el gran tesoro, que era el tesoro de la iglesia, si tú recuerdas a San Lorenzo, allá en el Imperio Romano, cuando el emperador le pide que llevara los tesoros de la iglesia, y él se presenta con los pobres, con los enfermos, con los necesitados, y le dice, este es el tesoro de la iglesia. Pues también ese fue el gran tesoro que encontró Vasco de Quiroga, de tal manera que vende todo. ¿Por qué digo que vende todo? Porque es ahí cuando Vasco de Quiroga se hace religioso. Él era laico cuando llegó a la Ciudad de México, cuando llega a Michoacán, pero ahí decide hacerse religioso franciscano. Poco tiempo después, muy poco tiempo después, va a ser nombrado por Fray Juan de Zumárraga obispo de Michoacán. Inclusive tampoco fue el tiempo que lo tuvieron que ordenar, primero sacerdote y después obispo, en menos de 2 años, para poder que se hiciera cargo de la diócesis de Michoacán. Pues los pueblos como Sinsunzan, Pátzcuaro, fueron los principales que van a recibir la presencia, pero no nada más él, esos 2 pueblitos, sino todo Michoacán, toda la región de Michoacán. Aquí en Irapuato tenemos un templo que le llamamos el Hospitalito, porque ahí también se construyó un hospital para los indígenas, siguiendo ese mismo esquema de Vasco de Quiroga. Su labor es muy grande. Inclusive hay muchos pueblos que trabajan de sus artesanías que fueron enseñadas por Vasco de Quiroga. Cada pueblito tiene su propia artesanía, ninguno compite de otro, sino todos se van ayudando entre sí. Y inclusive muchas de las imágenes que se veneran en muchas ciudades, como aquí en Irapuato, la Virgen de la Soledad, que va a cumplir 100 años de su coronación, su creación está hecha según las enseñanzas de Vasco de Quiroga, de esas pastas que él había puesto. Pues bien, ese es el gran tesoro de Vasco de Quiroga, que nos lo comparte y que también nosotros lo podemos hacer de nosotros si nosotros ayudamos, si nos dedicamos a esos, los más pobres, los más necesitados, a esa riqueza de la iglesia. No me queda más que decirte, next class student, see you later, a happy new year.